Que el Señor les bendiga. Es una bendición estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos con el sexto tema de este curso y el tema que hoy vamos a ver es aprendamos a vivir con el dolor esperanzado en la fe. Sé que a muchos no nos gusta el dolor, a nadie nos gusta, pero hoy el Señor nos va a hablar a cada uno para que podamos llevar lo que nos toca vivir con alegría, pero sobre todo con esperanza. Así que vamos a meditar en el Señor este momento y pidámosle en lo más profundo de nuestro ser para que el Señor venga a hablarnos a nuestro corazón. Así que les voy a pedir que cerremos nuestros ojos y empecemos a meditar qué es lo que quiere de nosotros, cómo nos quiere el Señor y cómo vamos a mantener siempre esa alegría y sobre todo esa esperanza en medio de los momentos difíciles. Así que las invito a que cerremos nuestros ojos. Paso a paso, hay que dar un sí en las dudas, en toda ocasión, paso a paso. Cada día diremos que sí, paso a paso diremos que sí al Señor. Cada día diremos que sí, paso a paso diremos que sí al Señor. Abriremos nuevos caminos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito, Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de crecer cada día, pero sobre todo, mi Dios, de poderte conocer. En medio de los momentos difíciles sabemos que tú estás. En medio de ese sufrimiento, de esa soledad, de esa tristeza, tú conoces nuestro corazón y sabes cómo nos encontramos en este momento, mi Dios. Hoy nos ponemos en tus manos una vez más y te decimos que vengas a nuestro auxilio, que queremos caminar contigo, que no nos queremos soltar de tu mano, que podamos llegar hasta ese final que tú nos ofreces, ese caminar contigo. No importa las circunstancias que estemos viviendo, sabemos que no estamos solos, sino que tú estás con nosotros, Padre de la Gloria. Hoy te decimos que te necesitamos una vez más, y que necesitamos de tu presencia, de tu Espíritu, para que vengas a auxiliarnos en este momento. Y clamémosle al Señor que nos mande esa porción de ese Espíritu Santo, que es el que nos viene a despertar nuestra conciencia, el que nos viene a dar la paz, el gozo por medio de su presencia del Espíritu Santo. Digámosle, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo, a llenarnos de tu amor y de tu paz, a levantarnos, a sostenernos, a llevarnos siempre con esa esperanza, esa fe puesta en ti, para que podamos soportar con gozo, con paz, con paciencia, Señor, los momentos difíciles de nuestra vida. A ti, Virgen María, te pedimos que intercedas por cada uno de nosotros, tú que conoces el dolor y ese caminar. Madre, hoy nos ponemos bajo tu manto y te pedimos esa protección que ruegues ante el Padre y ante tu Hijo. Bendito, alabado y glorificado seas por siempre, Padre, porque tú siempre estás con cada uno de nosotros. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hoy cuando nosotros hablamos del dolor, es algo que no nos gusta porque no somos masoquistas y no nos gusta sentir el dolor.
Pero el dolor está siempre, y si alguien nos enseña cómo llevar el dolor, vamos a ver aquí en la palabra del Señor, aquí en Job, en el libro de Job. Es un poquito largo, pero sí vale la pena que nosotros lo reflexionemos en este momento, que es del capítulo 1, del versículo 1 al 22, y dice: había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un varón perfecto que temía a Dios y se alejaba del mal. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. Tenía muchos servidores y poseía 7,000 ovejas, 3,000 caballos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. Este hombre era el más famoso entre todos los hijos de Oriente. Sus hijos acostumbraban a celebrar banquetes por turno en casa de cada uno de ellos, e invitaban también a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminados los días de esos banquetes, Job los mandaba a llamar para purificarlos. Se levantaba muy temprano y ofrecía sacrificios por cada uno de ellos, pues decía: puede que mis hijos hayan pecado y ofendido a Dios en su corazón. Así hacía Job. Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos Satán. Yahvé dijo a Satán: ¿de dónde vienes? Satán respondió: vengo de la tierra donde anduve dando mis vueltas. Yahvé dijo a Satán: ¿no te has fijado en mi servidor Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre bueno y honrado que teme a Dios y se aparta del mal. Satán respondió: ¿acaso Job teme a Dios sin interés? ¿No lo has rodeado de un cerco de protección a él, a su familia y a todo cuanto tiene? Has bendecido el trabajo de sus manos, y sus rebaños hormiguean por el país. Pero extiende tu mano y toca sus pertenencias, verás si no te maldice en tu propia cara. Entonces dijo Yahvé a Satán: te doy poder sobre todo cuanto tiene, pero a él no lo toques. Y Satán se retiró de la presencia de Yahvé. Un día los hijos y las hijas de Job estaban comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor. Vino un mensajero y le dijo a Job: tus bueyes están arando y las burras pastando cerca de ellos. De repente aparecieron los sabeos y se los llevaron, y a los servidores los pasaron a cuchillo. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Todavía estaba hablando cuando llegó otro que dijo: cayó del cielo fuego de Dios y quemó completamente las ovejas y sus pastores. Solo escapé yo para anunciar. Aún no terminaba de hablar cuando entró un tercero diciendo: los caldeos, divididos en 3 grupos, se lanzaron sobre tus camellos, se los llevaron, dieron muerte a espada a tus mozos, y solo yo he escapado para anunciártelo. Estaba contando lo sucedido cuando un último interrumpió diciendo: tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del mayor de ellos. De repente sopló un fuerte viento del desierto y sacudió las 4 esquinas de las casas. Esta se derrumbó sobre los jóvenes y han muerto todos. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto. Luego se cortó el pelo al rape, se tiró al suelo y, echado en tierra, empezó a decir: desnudo salí del seno de mi madre, desnudo allá volveré. Yahvé me lo dio, Yahvé me lo ha quitado, que su nombre sea bendito
En todo esto no pecó Job, ni dijo nada insensato contra Dios. Palabra del Señor. Palabra de Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta de la historia y dice, bueno, todo lo tenía. Era bendecido, decimos, ¿verdad? Pero Job dice que se apartaba del mal. Era un hombre temeroso de Dios, que creía en Él, que sabía que Dios estaba con él en todo momento. Pero vino el maligno y le dijo, Él está como por interés. Él está porque lo tienes bien. Pero si tú le tocas, dice, sus bienes, si tú le tocas a él, a sus hijos, vas a ver cómo te va a maldecir. Por eso es que está contigo por interés. Pero Dios conoce el corazón de cada uno. Y sabía el corazón de Job, que era un hombre que le amaba, que estaba entregado y que creía en ese Dios bueno y amoroso. Y entonces, cuando le vino la prueba, no maldijo a Dios. Porque si nosotros nos detenemos, decimos, todo lo que le pasó, lo perdió todo. Y a veces nosotros así decimos también, lo hemos perdido todo. Hemos perdido el amor, hemos perdido un hijo, hemos perdido un esposo, hemos perdido los papás, hemos perdido... ¿Cuántos en un año? ¿Cuántos se nos han ido? Sin embargo, muchos dicen esto es parte de la vida, el dolor, el caminar. No nos podemos separar nosotros en esta vida si no hay un dolor, si no hay una enfermedad. Sabemos que vamos a morir un día y estamos conscientes que cualquiera, y no sabemos ni el día, ni la hora, ni el momento. Por eso dice que nosotros debemos de estar preparados para tener ese encuentro con el Señor. Pero ¿qué nos pasa cuando a nosotros nos toca? Perdemos una casa, perdemos un trabajo. ¿Cómo nos sentimos? A veces no nos sentimos contentos porque no estamos confiados, porque no confiamos realmente. Job, ¿qué dijo? En el último momento, desnudo salí del seno de mi madre y desnudo allá volveré. Y tenía toda la razón. Nosotros nos afanamos tanto por hacer tantas cosas aquí y nos duele cuando perdemos algo material porque nos hemos esforzado, nos ha costado, nadie nos lo ha regalado. Pero sin embargo, nos viene esa reflexión cuando nosotros ya caminamos en el Señor y decimos, bueno, Señor, en tus manos estamos. Y tú, yo hice lo que yo tenía que hacer y esto pasó. Algo grande tienes preparado para mí. Y Job le vino el momento difícil y siguió bendiciendo al Señor. Ahora yo te pregunto, en los momentos difíciles, ¿hemos bendecido al Señor? ¿O le hemos dicho el por qué, Señor, me están pasando todas estas cosas? Sino aprendamos a decirle, ¿para qué es, Señor, todo esto que me está pasando a mí? Y no nos vamos a escapar. Y aquí vamos a ver que el dolor es inevitable para todos. Y dice, en nuestra vida la aparición del dolor es un misterio. No busquemos explicaciones exhaustivas, ni científicas, ni definitivas. ¿Se podrá culpar a Dios o a nosotros mismos? Pero si eso tiene a veces arreglo, el mal que sufre ni lo explica ni ayuda a vivir. Nosotros si empezamos a culparnos del mal, de lo que nos está pasando, ¿será que eso nos va a ayudar? Todos vamos a pasar por el dolor. Nadie, porque el dolor, ¿qué es lo que nos viene a quitar? Nos viene a quitar la alegría. El dolor, la muerte y la culpa son constantes en la vida mía y en tu vida, hermano. Eso nos va a pasar. Siempre vamos a tener ese dolor del que se nos fue. Siempre vamos a tener a veces la culpa
son constantes, si yo hubiera hecho, si yo no hubiera permitido, pero eso ya no existe, eso ya no está. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, ¿será posible la alegría en medio de estas circunstancias del dolor, del malestar psíquico, de la enfermedad, de la culpa, de la muerte, las limitaciones de la vejez, el desprecio de otros, la soledad, las carencias materiales, el desprecio de otros? Son manifestaciones de la limitación propia de todo ser humano. Fíjense que todo esto a veces lo empezamos a vivir. Hay quienes están viviendo una soledad, ya se fueron todos los hijos, hay que el nido vacío, que muchas cosas, nombres que tienen, pero que es una realidad que nos va a tocar a todos. Un día quedarnos solos. Hay quienes tienen esposo y se quedan con su esposo, pero hay quienes se quedan solas. No hay un esposo, no están los hijos, se tienen que ir, tienen que hacer su vida. Entonces, a veces hay carencias materiales. ¿Por qué a veces tenemos carencias materiales? No podemos culpar a Dios, no nos podemos pelear con Dios por todo lo que nosotros podemos. Son circunstancias, es la vida, es lo que está en nosotros tenemos que hacer, las limitaciones de la vejez. Si llegamos a viejitos, tenemos que pasar esas limitaciones. Ya no podemos hacer muchas cosas. Y eso a veces, hermanos, nos viene a doler lo más profundo de nuestro ser, depender de los demás cuando está esas limitaciones de la vejez. Entonces, a veces es muy doloroso y decir aquí yo solita, a veces queremos dar lástima a los demás. Y vamos perdiendo esa alegría que nosotros tenemos y entonces nuestra vida se nos va volviendo más aburrida. Porque nosotros es parte de la vida, ese proceso y ese caminar. Es parte de la vida que un día nos va a doler que alguien se nos va a ir. Es parte de la vida que nosotros nos enfermemos aunque cuidemos nuestro cuerpo. Los años pasan y nos hemos ido desgastando. Entonces a veces nos vamos sintiendo inútiles. Y eso nos viene a frustrar, nos viene a decir, Señor, ¿por qué no nos das fuerzas? Pero también a veces nosotros no hacemos nada por nosotros mismos. A veces nosotros tenemos una vida muy sedentaria, no queremos hacer muchas cosas, pero sí queremos ser ágiles, no nos cuidamos nuestra salud y también queremos no enfermarnos. Y entonces tenemos que aprender a salir adelante, a no estancarnos, hermanos, porque el dolor es inevitable. El dolor, ¿qué nos hace? Nos hace descubrir quién soy realmente. El dolor, fíjense que dice que viene a darnos esa claridad sobre mi propio ser y sobre mi estado. Me hace volver a la realidad. No merece la pena engañarse ni engañar. Porque fíjense que a nosotros a veces, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Pero no decimos lo que nosotros estamos sintiendo. Nosotros mismos nos estamos engañando a veces. Y es más, a veces engañamos a los demás con el dolor. Nosotros nos damos cuenta que cuando tenemos un enfermo en casa y hay una enfermedad terminal, nosotros no le decimos la verdad. ¿Cómo se sentirá el enfermo si le dicen, ya vas a salir adelante, ya te va a curar, en lugar de ayudar a preparar? No entendemos el dolor porque como le estamos diciendo que esto ya va a pasar, tampoco los estamos entendiendo con el dolor, lo que están sufriendo, lo que están viviendo. Porque nosotros mismos los estamos engañando, aunque nosotros sabemos que eso no va a ser así. Los cristianos tenemos una esperanza que sí puede hacer Dios un milagro en la vida del hermano que está enfermo. O en nosotros mismos, que puede hacer un milagro si Él quiere, si no es nuestro momento. Y eso es lo que nos viene a dar esa esperanza y esa alegría.
Nuestra fe, lo que nosotros creemos, Dios hizo milagros y seguirá haciendo milagros. Y si quiere, y no es mi tiempo todavía, va a ser un milagro grande en mi vida. Pero ya no engañemos, porque entonces el enfermo, ¿cómo se está sintiendo? Se está sintiendo engañado, porque su cuerpo dice otra cosa. Y entonces pierde el sentido, pierde la alegría y decimos, es que si le decimos se va a morir más rápido. En lugar de decirle y decimos, bueno, vamos a preparar, vamos a orar más, vamos a pedirle un milagro al Señor. Y entonces decimos, si tenemos que llevar esa cruz con alegría, ese momento difícil, Jesús pudo tirar la cruz. Jesús pudo decir, ya no quiero más, pero sin embargo la llevó hasta el final. Y el Padre tan amoroso mandó a alguien a que le ayudara. Dígame si nosotros en medio del dolor no hemos sentido ese alguien que llega a darnos esa fuerza y a mantenernos. Dice que nosotros tenemos que aprender a coger el dolor, a vivirlo. Pero cuando nosotros decimos, lo tenemos que vivir, el dolor lo tenemos que vivir. El dolor despierta el alma dormida, nos dice. Nos muestra el alto valor de vivir. Imagínense, porque cuando nosotros pasamos momentos difíciles, empezamos a aprender y a apreciar lo que tenemos y lo que es la vida. Entonces aprendemos a vivir. Cuando alguien se nos muere muy cerquita, nosotros decimos, yo me ahogo en un vaso de agua. Todo lo demás tiene solución. Es mentira que no tiene. Pero cuando se nos va alguien que amamos, decimos, hay que disfrutar cada momento de nuestra vida. Valoramos más la vida, no sé si les ha pasado. Cuando tienen a alguien sufriendo y dicen, yo gracias a Dios no tengo tanto dolor, porque a veces los dolores que tenemos los hacemos más grandes. Y tenemos que aprender a vivir. Hay muchas personas que solo quejándose andan. Me duele, todos los días le duele algo. Todos los días. Y entonces, hasta molestando, dicen otros, eso es señal de que estás viva, de que no estás muerta porque te sigue doliendo, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender. El dolor es un aprendizaje fundamental, es sabiduría del más alto nivel. El dolor es una experiencia universal que nadie escapa de ella. Hay que afrontarlo, hay que aprender a descubrirlo, lo sentimos. Entonces, cuando nosotros lo vivimos, pero tenemos que vivirlo positivamente, no negativamente. Porque todo lo que nosotros cuando decimos, bueno, tengo este momento, este dolor y sé que me va a acompañar por un montón de tiempo, el Señor sabrá cuánto tiempo vamos a sacar provecho de este dolor. Y entonces empezamos a ver positivas las cosas. Gracias que puedo caminar aunque me duele. Gracias porque yo tengo para los medicamentos. Y si no los tengo, gracias porque me han venido esos medicamentos. Pero entonces hay que abrazar el dolor, pero que nos dé alegría. Y yo me recuerdo cuando se dice de abrazar el dolor. Cuando mi esposo murió y estaba ahí en la funeraria, yo he contado esto, que llegaron 2 hermanas y me dice una, mira, ya se imaginan cómo yo estaba en ese momento que tenía 3 jóvenes, uno de 16, de 14 y iba a cumplir 13 la pequeña. Y llega una de ellas y me dice, mira, que no tenía esposo, y me dice, no te preocupes, que hoy te vas a quedar sola. Yo te voy a prestar a mi esposo.
Siempre llega a tiempo, siempre anda contigo, te da lo que necesitas y te acompaña en la misión y te acompaña en todos lados. Y la otra le dice, ay, tu ocurrencia, pero nos sacó la risa y nos empezamos a reír. Y meditando esto me recordaba de esa parte, por eso lo quería compartir, porque en medio del dolor siempre hay esa esperanza y esa alegría, porque en lugar de llorar nos pusimos a reír y dijimos, es cierto, ¿va? El Señor siempre está en cada momento. Entonces, cuando nosotros decimos, el dolor no es la finalidad de la existencia, es un camino y hay que recorrerlo, sabiendo que no es la última palabra sobre la persona, que la última palabra la tiene, ¿quién la tiene? Dios. Y que hay que aprender a llorar en el camino, porque estas lágrimas son manantial de alegría. Y hay también que aprender a esperar, pero esperar no es solo aguardar a que todo culmine, a que acabe el dolor, sino también a vivir el dolor con esperanza, sabiendo que estamos en las manos de Dios y que Él siempre tiene una misericordia grande para cada uno de nosotros. Por eso cuando yo veo la vida de Job y todo lo que vivió, digo, cuando uno se entrega realmente en el Señor, no quiere decir que no vamos a llorar en el dolor. Vamos a llorar. Pero es un camino y es un proceso que vamos a llevar. Pero que sabemos que va a haber una victoria. Ya sea que nos vayamos con el Señor, que nos quedemos. Y a veces hay muchos dolores que nosotros también los hemos provocado, hermano. ¿En qué sentido provocamos los dolores? A veces nosotros, con nuestra forma de ser, alejamos a los demás. Y por eso es que nos hemos sentido solos. Y después tenemos un dolor profundo o hemos herido y no hemos sido capaces de pedir perdón. Y hay dolores en nuestra alma que tenemos que sacar nosotros de raíz y que no hemos aprendido a hacerlo, sino que lo seguimos guardando para que sigan creciendo y para que sigan echando raíces. Así que pensemos cómo nosotros estamos llevando nuestra vida en este momento. Lo que más nos duele, que lo podemos sacar. Que nosotros, depende de nosotros, muchos dolores si los queremos dejar o los queremos sacar. Hay dolores que se llevan muy profundo, pero que Dios va ayudando a cada uno con la muerte de un hijo, si te has quedado sin nada de las cosas materiales, del trabajo, si has tenido problemas económicos, pero te has dado cuenta que te ha afectado, pero que no has dejado de comer, que has tenido una vivienda y que has aprendido a botar tu orgullo. Porque eso a veces no nos deja crecer. Y eso es lo que nos duele, porque decimos, yo no estoy acostumbrada a ponerle la mano. Pero el Señor nos habla de diferente manera. Hay obstáculos también, y que es la desesperanza. Y dice que la desesperanza es aquí la gran victoria del mal. La de hacer creer a las personas que no hay salida y que no hay salvación, que no hay esperanza, que el mal es el que tiene la última palabra. Entonces nosotros tenemos que decir, bueno, esa desesperanza que hay realmente a veces en nuestro corazón, en nuestra vida, y que no tenemos una salvación, que ya no hay un camino, que ya no tenemos una salida. Y siempre hay una salida para todo.
hasta para la muerte. Vamos a descansar. ¿De qué nos preocupamos? Si para eso trabajamos y para eso estamos con el Señor, para un día estar en esa presencia y no da miedo. Pero la desesperanza es la que nos hace que aquí se termina todo, que no hay más. Y dice que lo que más afecta en la desesperanza, ¿cuál es? Es el desánimo. Y cuando una persona está desanimada, no tiene ganas de nada, no tiene ganas de orar, no tiene ganas de ir a misa, no tiene ganas de hablar, no tiene ganas de comer, no tiene ganas de hacer nada en su casa, porque está desanimada. Y entonces es superior a veces ese desánimo a nuestras fuerzas. Entonces es tiempo que nosotros tenemos que luchar para que se nos vaya esa desesperanza. Tenemos que, mire, a veces la negación del mal. No, es que todos andan mal, yo no estoy mal, echamos la culpa a todo, buscando siempre un culpable, que así son, que son desamorados, que son despiadados, que yo mire voy y no, nadie me abraza, nadie me quiere, y empezamos a buscar culpables. Y nosotros no tenemos que buscar culpables, y esto es como cuando nos viene y nos dicen a nosotros que no cambia el otro, sino que tienes que cambiar tú, ¿verdad? Y entonces son cosas que no nos gusta, porque nosotros a veces quisiéramos que el otro cambiara y no nosotros. Y eso nos pasa en el desánimo. Andamos echándoles que si me vinieran a ver, es que si tuviera una ayuda, es que yo ya no puedo, y empezamos a tener ese desánimo tan grande, tan pesado, que se viene como una pereza muy grande, que nos viene a robar esa alegría. Y qué rico es poder sonreír y poder estar transmitiéndole eso a los demás, esa alegría. Y entonces siempre decimos, hay una oportunidad, siempre Dios tiene una salida, siempre hay salvación para cada uno de nosotros. Entonces decimos, en vano sería en este tiempo que estamos viviendo de Cuaresma, decir, bueno, estamos viviendo todos los momentos, todo lo que Jesús hizo por amor hacia nosotros. Imagínense el dolor grande, la angustia. Díganme si Jesús no pasó todos esos momentos, pero no se quedó tirado. Miren si la Virgen María no le tocó sufrir y llevar ese momento difícil con Jesús, viendo a su único hijo, todo lo que estaba viviendo, lo que le estaban haciendo, lo que estaban hablando mal de él, pero no se desanimó, al contrario. Iba caminando, no se detuvo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo, no detenernos. Nosotros no tenemos por qué parar. Nosotros no tenemos por qué tener miedo. Claro, tenemos que tener nuestras precauciones. Y no es que nos aventemos al dolor y que nosotros lo queremos, pero si nos llega, hermano, aprendamos a vivirlo con esa esperanza. Aquel que no tiene esperanza está desanimado, está triste, nada le sale bien, todo le sale mal, y como piensa negativo, así vive, y eso es lo que transmite a los demás. Pero qué rico cuando encontramos la gente positiva llevando el dolor, y para nosotros es un testimonio de vida, y decimos todo lo que ha vivido y se ríe. Yo conozco hermanos que se están riendo y al rato están llorando y al rato están comiendo y tienen un montón de problemas, unas situaciones difíciles, pero que al mismo tiempo se animan, lloran, se ríen, comen y vuelvan a llorar, pero no se quedan detenidos, hermano. ¿Por qué? Porque saben que hay una esperanza. Si nos toca llorar, lloremos. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos que consolar y ser consolados. Nosotros tenemos que ayudar a los demás. ¿Cómo vamos a ser consolados si nosotros no nos atrevemos a pedir ayuda? Nosotros tenemos, cuando nos sentimos así, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
pidamos ayuda. Pidamos de verdad a los hermanos, a un amigo, al padre, al psicólogo, al papá, a un familiar, lo que sea, pero pidamos auxilio. Necesito yo hoy ser consolado, porque todos en un momento necesitamos una palabra de aliento, un abrazo, algo grande en nuestra vida que venga. Vamos a confesarnos, vamos ahí sí que a hablar con alguien, escúchame, para que nosotros podamos sentirnos ahí sí que consolados. Pero también si nosotros no pedimos ayuda, ¿cómo nos van a consolar? Y entonces empezamos nosotros a decir, es que a mí nadie me dijo nada, a mí nadie me aconsejó, a mí. ¿Y a quién le pediste? ¿A quién le dijiste? ¿Fuiste humilde? Yo por eso me va mal, porque a mí yo no tengo a nadie que me aconseje. Tienes a tantos a quien pedirles ayuda, pero no has querido, porque a veces creemos que a veces por tener una profesión o algo así, las otras personas no son capaces de poderte dar un buen consejo, o poderte guiar, o poderte consolar. ¿Cómo podemos consolar nosotros a los demás? Fíjense que cuando nosotros hemos pasado el dolor, entendemos a los hermanos y somos capaces de poder consolar a los demás, porque los entendemos, porque hemos vivido. Hasta entonces decimos, ¿cuánta gente está pasando lo mismo que yo? Y según nosotros, solo nosotros lo estamos pasando. Cuando tú tienes un hijo enfermo, te das cuenta que hay un montón con la misma enfermedad, pero hasta ahí te das cuenta, porque lo estás viviendo. Pero antes nos hemos cerrado nosotros. Ahí sí que a ese dolor de los demás. Y entonces, por eso es que nosotros debemos de ser consolados para poder después nosotros consolar a los demás. Sentir lo que el hermano está sintiendo. Y entonces nosotros, ¿cómo nosotros vamos a consolar? Tenemos que sentir con el que sufre. Y para eso a veces no tenemos que hablar mucho, sino la presencia más que nosotros podemos tener ahí con ellos, esa presencia que puede estar, esa presencia para los demás. Fíjense que cómo vamos a, solo con un abrazo, solo agarrarle la mano, estás consolando. Solo saberlo escuchar, ya lo estás consolando. A veces no necesitas hablar, deja que hable. Y te dice gracias y no le has dicho nada a veces. Pero pudiste escuchar, ponerle atención, darle esa confianza, darle esa alegría que está necesitando. Pero si no la tenemos, hermanos, ¿cómo vamos a poder consolar? Si nosotros necesitamos ser consolados. Entonces entendemos. Yo puedo entender aquella mujer que se le muere un esposo, ya lo viví. Y cuando las veo digo, ay Dios, el camino que tiene que recorrer. Y a las que se les fue un hijo podrán decir, el camino que tienen es duro, pero se puede. Y ahí es donde puedes llegar más al corazón, porque la estás entendiendo, porque no le estás diciendo, tú en el Señor tienes que aprender a salir adelante y no debes de llorar y no tenés que tener paz. No, todo tiene un proceso y puedes ir entendiendo. Cuando tú has pasado una enfermedad y ya saliste de eso, vas a entender el dolor de la otra hermana y la vas a poder consolar.
y le vas a poder testificar que hay una salida y que hay una esperanza. Tienes que tener esa presencia luminosa, pero también que tiene que haber una relación, pero también tiene que haber una distancia. Porque a veces, hermanos, no dejamos nosotros que los hermanos pasen ese proceso, acercarse al doliente, pero también necesitas a veces retirarse, porque a veces también los estamos ahogando. Tenemos que sufrir, como dice la palabra, con el que sufre, llorar con el que está llorando y reír con el que ríe también. Tenemos que aprender. Entonces tenemos que tener esa relación, pero hay un tiempo para abrazar y hay otro tiempo para separarte, porque tienes que enseñar a que camine. Y esa es la ayuda que se le puede dar a los demás, estando atentos a ser los importantes y que lo que están viviendo esta persona también para ti es importante. No quedarte sumida también en el dolor con ellos, porque hay quienes se sumen en el dolor y no pueden ayudar, porque lo que van es a llorar. Por eso tenemos que tener esa fortaleza, hermanos, para poder ayudar a los demás. Así que lo que nosotros podamos estar viviendo hoy, lo vivamos con alegría. Que le pidamos al Señor. Y si tú no estás consolado, pide consuelo, pide que te lleguen a consolar. Se vale, no importa. No te quieras pasar tú solito, no te aísles, no te desanimes, no te apartes. Job era un hombre que tenía esa relación bien estrecha con el Señor, por eso llegó a ese punto de decir, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Pero a veces nosotros no tenemos esa madurez todavía en el Señor. Y creo que a veces decimos que ya la tenemos, pero a la hora del momento difícil es cuando de verdad somos probados y entonces decimos, ¿cómo estamos nosotros? Si no lo hemos vivido, hermanos, no juzguemos a los demás. Si no hemos pasado dolores grandes, di, bueno, Señor, hasta por el momento aquí me tienes así. Pero llegará un día en que va a llegar. Así que, hermanos, este es el momento en que nosotros nos preparemos y que ese dolor no nos desanime, sino que al contrario, digamos, Señor, no estoy sola. Vamos a salir adelante de esta juntos. Sé que me vas a dar paz, sé que me vas a dar consuelo, sé que hay una esperanza, sé que hay una salvación, sé que hay una salida. Amén. Así que, ánimo, hermanos. No importa lo que estemos pasando. Si te sientes solo, no te alejes. Acércate a los tuyos. Hay una solución. Si estás esperando a que te llamen, llámalos tú. Si estás esperando a que te den un abrazo y no te lo dan, abrázalos tú. Da la iniciativa, pero no pongas distancias. Seamos puentes. Y van a ver que nos vamos a sentir mejor. Si te enojas, que se te pase rápido. Pidámosle al Señor que seamos capaces de poder dar alegría y poder ser consolados y poder consolar. Amén. Así que lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito, Señor Jesús, te damos gracias por este momento, por esta oportunidad. Sabemos que el dolor está, Padre, en cualquier momento de nuestra vida. Pero que tengamos esa capacidad, mi Dios, de poder decirte, bendito sea, Señor, porque mi vida te pertenece. Porque todo lo que yo pueda estar pasando, sé que estoy en tus manos. Y sé que algo grande vas a hacer tú en mi vida.
y que no hay problema más grande que tú no puedas resolver, Señor. Yo en ti confío y sé que tú estás siempre a mi lado y me has mandado ángeles, Señor, porque los he sentido en los momentos difíciles. Hoy dame esa capacidad de poder levantarme siempre, de poderme animar, pero sobre todo de mantener esa alegría en medio de tantas dificultades, de tanta tristeza, de tanto caos, Señor, que está pasando hoy el mundo, de todo lo que se está viviendo. Hoy nos ponemos en tus manos, Padre, y te decimos que aquí estamos, que queremos seguirte, que queremos servirte, que queremos caminar, Señor. Que nos dé siempre esa luz, que sea tu Espíritu y que venga siempre a nuestro auxilio, Padre Santo. En tus manos estamos, que no hay dolor más grande que tú no hayas pasado, mi Jesús, y que lo viviste por amor a cada uno de nosotros. Gracias te damos por esa oportunidad, porque después del dolor sabemos, Señor, que viene la calma, que viene esa paz, que viene esa fuerza, y que podemos ser tus testigos, Padre, con esa autoridad, porque hemos sentido y te hemos sentido también a ti, mi Dios. Hemos sentido el dolor, pero también te hemos sentido tu mano poderosa. Bendito seas, Padre de la gloria. Gracias por este momento. Hoy, Padre Celestial, te agradecemos y todo lo que te hemos pedido lo hemos hecho en el nombre poderoso de tu Hijo amado. También por intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, por el poder y la fuerza de tu Espíritu Santo que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga y ánimo.